Buenas tardes, ¿cómo estás? Un tinto, por favor. Hoy en Revelados les contaremos las 6 cosas que no quieren que se sepa sobre Andrés Felipe Arias. Muchas gracias. Síganme. Primero, no es ningún perseguido político. El exministro Andrés Felipe Arias fue extraditado hacia Colombia desde los Estados Unidos el pasado 12 de julio de 2019, en una operación reservada que no permitió el registro audiovisual de su llegada ni el acceso de la prensa por orden del gobierno de Iván Duque, luego de permanecer por 5 años prófugo de la justicia colombiana, que lo condenó a 17 años de prisión por corrupto, durante los que no pudo demostrar que era un perseguido político. Por eso los norteamericanos le negaron el asilo político que solicitaba para él y los miembros de su familia. Arias no le demostró su inocencia ni a la justicia gringa ni a las autoridades colombianas, como la Procuraduría, la Contraloría o la Corte Suprema de Justicia. Es decir, a nadie logró convencer de su inocencia. Y prueba de su culpabilidad es que se fugó. El hecho de que al convicto Andrés Felipe Arias no se le haya hecho un registro fotográfico de su arribo a Colombia, como sucede con todos los reos, indica las prerrogativas que le da el gobierno de Iván Duque a pesar de evadir la acción de la justicia. Este hecho fue calificado como censura. Incluso a pesar de que un juez ordenó enviarlo a la cárcel La Picota, el IMPEC optó por enviarlo a una guarnición militar en el norte de Bogotá. Situación que muestra el trato preferencial que recibe Arias por ser el protegido del expresidente Álvaro Uribe. Arias emprendió la fuga de la justicia colombiana hace 5 años, cuando la Corte Suprema de Justicia lo encontró responsable de los delitos de celebración indebida de contratos, sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Todo esto por el escándalo de Agroingreso Seguro. Condenar al doctor Andrés Felipe Arias Leiva en consecuencia. Paradójicamente, quien acusó al exministro de estos delitos fue la entonces fiscal Vivian Morales, quien hoy es la embajadora en Francia del gobierno de Iván Duque. En septiembre de 2011 dijo que Andrés Felipe Arias utilizó el programa Agroingreso Seguro como plataforma política para las presidenciales. El imputado Andrés Felipe Arias utilizó el programa de gobierno Agroingreso Seguro como instrumento de su precandidatura a la presidencia de la República. Además, fue destituido e inhabilitado en 2011 por 16 años por Alejandro Ordóñez cuando era procurador general. Ordóñez es hoy embajador en la OEA del gobierno de Iván Duque. La oposición al gobierno dice que muestra de las garantías que tuvo Arias en Colombia es que fue acusado y destituido por miembros del Centro Democrático como Vivian Morales y Alejandro Ordóñez. Exministro de Agricultura y Desarrollo Rural para el año 2009, al encontrarlo responsable por exceder los topes para gastos de administración y operación para el programa Agroingreso Seguro, desbordando para el año 2009 el porcentaje establecido en el parágrafo 6 de la ley 1113 de 2007 en la suma de 4.286.101.500 pesos. Segundo, la plata de Agroingreso Seguro terminó financiando las campañas políticas, comenzando por la de él, y pese a eso, perdió la consulta conservadora en el año 2009 con Noemí Sanín. La pesadilla de Andrés Felipe Arias comenzó en el año 2009 mientras era precandidato del Partido Conservador, cuando la desaparecida revista Cambio reveló que como ministro de Agricultura del gobierno Uribe otorgó subsidios por 26.000 millones de pesos del programa Agroingreso Seguro a los terratenientes del Magdalena que habían financiado la campaña del presidente Uribe y a los amigos del gobierno. Dinero que originalmente debía ser destinado a los campesinos más vulnerables del país. Porque el doctor Andrés Felipe Arias diseñó el plan para que se embolsillaran la plata de las denuncias escandalosas. La familia del doctor Luis Eduardo Vives, Lacutir, ex senador, quien perdió su investidura por graves hechos de parapolítica, esa familia, su hermano Roberto, su hermana Silvia Rosa, su hermana María Teresa, la hermana Patricia, la cuñada Silva, el otro hermano Álvaro Luis, el primo y la prima, etcétera, etcétera. Les tocó la módica suma, regalados, todos, de Agroingreso Seguro Riego, les correspondieron 6.985 millones de pesos. Todos, por supuesto, cercanísimos
políticamente al presidente de la República y sabemos todos que ellos le hicieron la campaña. Hace 10 años, el periodista Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, encontró que los subsidios de Agroingreso Seguro se repartieron entre los miembros de la familia Vives Lacutir del Magdalena que habían donado recursos a la campaña de Uribe. Es decir, se comprobaba que Agroingreso Seguro era un programa para pagar favores políticos en vez de apoyar al agro colombiano. La Corte Suprema apuntó que el exministro Arias tenía pleno conocimiento del fraccionamiento de predios para otorgar más de un subsidio de Agroingreso Seguro en cada terreno. Si bien a Arias no se le acusa por robo, sí se le reprocha el hecho de que terceros pudieran malversar los recursos públicos. En este programa también se denunció que fue utilizado para favorecer a narcotraficantes. 3 mafiosos también recibieron su plática. 3 narcotraficantes, 1 por interpuesta persona y los otros 2 de manera directa. Está el desgreño del ministerio que ni siquiera se dan cuenta que estas cosas suceden, porque no quisiera suponer, ministro, que sí se dan cuenta y que permiten que ellas sucedan. Tercero, Andrés Felipe Arias le hacía lobby a Odebrecht. Según el excongresista Otto Bula, condenado por los sobornos de Odebrecht, Andrés Felipe Arias recibía una mesada mensual por parte de esta multinacional a cambio de un trabajo que garantizara la protección de los intereses de Odebrecht mientras él aspiraba a la presidencia. Era un hombre cercano a Odebrecht, que Odebrecht le tenía como una gratificación o le regalaban una plata mensual al ministro Andrés Felipe Arias. Por esta razón es que Arias fue invitado a la Casa de Nariño a una reunión entre el gobierno Uribe y la cúpula de Odebrecht el 17 de septiembre de 2009 en calidad de precandidato presidencial conservador, 4 meses antes de que este mismo gobierno otorgara el gran contrato de la Ruta del Sol al Grupo Aval y a Odebrecht. Y es aún un misterio sin resolver el hecho de que Arias recibiera una mesada mensual de Odebrecht mientras era precandidato presidencial. Odebrecht le ayudaba como con un sueldo o una cuestión, algo así. Además de Bula, el empresario Federico Gaviria, quien fue compañero de colegio de Arias, puede dar fe de estos hechos. Federico una vez me nombró a mí de que Andrés Felipe Arias era amigo de Odebrecht y que Odebrecht le colaboraba. Cuarto, Arias fue el Alibaba de los dineros perdidos para salvar a los floricultores en Colombia. En el año 2010 se descubrió que el Estado tuvo serias dificultades por recuperar 224.000 millones de pesos que el Banco Agrario hizo en préstamos para salvar a los floricultores que estaban en bancarrota. Los créditos entre 14 millones y 18.000 millones de pesos fueron firmados por el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en 2008. Varios de los favorecidos con estos préstamos eran donantes a la campaña de Andrés Felipe Arias, como precandidato presidencial del Partido Conservador. Entre los floricultores aportantes que recibieron subsidios está el empresario Nicolás Nanetti, quien aportó 5 millones a la campaña de Andrés Felipe Arias. Él mismo adquirió créditos por 82.385 millones de pesos para las 14 empresas de su grupo American Flor. Francisco Bassani, de la compañía Seila Plazoleta, aportó 1 millón de pesos a la campaña y recibió 1.800 millones en créditos. De los 117 aportes que recibió la campaña de Andrés Felipe Arias como precandidato presidencial del Partido Conservador, 43 donaciones, es decir, cerca del 40% de las mismas, provenían del sector floricultor. En conclusión, la carrera política de Andrés Felipe Arias se fue al piso cuando se comenzó a descubrir las maniobras de este por utilizar los recursos públicos para financiar su campaña política y la de su jefe Álvaro Uribe, quien proyectaba a Arias como su sucesor. Quinta, los autosubsidios de Uribe y Arias para el ubérrimo. La agropecuaria El Ubérrimo SAS recibió subsidios por 3.297 millones de pesos bajo el decreto 732 de 2008, firmado por el entonces ministro Andrés Felipe Arias y el propio presidente Álvaro Uribe. Este fue un decreto para construir los distritos de riego de la finca del presidente. Sexta, la segunda instancia es un derecho, pero no puede estar a la medida de Andrés Felipe Arias. Juristas como Iván Cancino nos explican la necesidad de la segunda instancia como derecho y garantía fundamental. La segunda instancia es un derecho reconocido
ya por tratados internacionales, decisiones del Tribunal Europeo y la Comisión Interamericana. No es un tema solamente para Andrés Felipe Arias, para la izquierda, para la derecha, es para cualquier ciudadano que lo aplique. Específicamente los aforados son los que han tenido sentencias de única instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional colombiana ya lo reconoció. Sin embargo, la bancada uribista en el Congreso busca que se apruebe una norma para favorecer los intereses directos de Andrés Felipe Arias y otros ministros del gobierno Uribe ya condenados, como Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacios Betancur, condenados por la yidis política. El problema de esto es que esa norma reviviría los 180 casos que la Corte Suprema de Justicia ha fallado en primera instancia desde 1991, lo cual podría revivir escándalos de corrupción como el proceso 8000 y la parapolítica. Aquí el único debate es hasta cuándo hacia atrás la retroactividad y la favorabilidad de la ley penal se va a aplicar. Yo consideraría que un buen inicio para el debate son las sentencias de única instancia a partir de la Constitución del 91 para entrante. Pero queda el debate. ¿Ustedes creen que la segunda instancia es la posibilidad de que se comience una negociación de la impunidad de Álvaro Uribe y su combo? ¿Apoyaría usted una ley de perdón a los condenados por corrupción? Deje sus comentarios en nuestro canal de YouTube Revelados, el primer programa de periodismo investigativo en la red.